Se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú. Buenas noches a todos. Nos acompaña el ingeniero Luis Mesía, quien cuenta con una destacada trayectoria de más de 20 años en el sector público, desempeñándose por varios años como director general de políticas de desarrollo de comercio exterior en Mincetur, participando así directamente en los tratados de libre comercio con China, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Ingeniero Mesías, le damos cordialmente la bienvenida y le agradecemos desde ya el tiempo que nos brinda. Quisiéramos iniciar esta entrevista pidiéndole que usted nos comente cuáles fueron los principales desafíos que asumieron como ministerio en la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. A ver, la negociación con la Unión Europea tiene varias partes y creo que en cada una de estas se dieron varios desafíos y retos. La negociación con la Unión Europea empieza como bloque a bloque, bloque Comunidad Andina y bloque Unión Europea. Eso implica varios niveles de negociación, es decir, no solo había que consolidar o consensuar una posición nacional, sino que también a nivel andino se tendría que lograr una posición andina. Y por las perspectivas y directrices que cada gobierno tenía en el lado andino, era bastante difícil converger en una sola posición. Entonces, no, digamos, normalmente a la interna uno negociaba con los gremios y las empresas por un lado, con algunas instituciones del Estado por otro lado. Un tercer, digamos, frente eran algunas organizaciones no gubernamentales, más y además, digamos, el Congreso Legislativo, en ese caso, ante determinadas modificaciones legales que se tenían que hacer en el marco regulatorio peruano. Eso por simplificar, digamos, la parte interna, sin contar de que a cada uno de esos niveles se tenía 2, 3 o 4 frentes en términos de intereses. Eso es, digamos, como resumen a nivel nacional. A nivel andino, obviamente estaba Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada uno con una posición nacional y con sus respectivos problemas a la interna, y había que converger en una posición andina. Y por el lado europeo, pues la comisión traía la voz de 27 economías, ¿no? De 27 países. Entonces, desde ahí nomás se ve que hay una negociación multinivel compleja. Además que este era un reto distinto porque a diferencia de los acuerdos previos, tenía tres grandes pilares. El pilar comercial, económico-comercial, que es el del TLC puramente. Tenía un pilar político, que básicamente lo negoció la Cancillería, y tenía un pilar de cooperación donde entraron varias instituciones, Cancillería, Mincetur y otras que de una u otra manera tenían que ver. Entonces, es, es probablemente la negociación en términos de multinivel, multidisciplina y demás, más compleja que ha enfrentado el país, ¿no? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo a su respuesta que este tratado fue multitemático, ¿cuál cree usted que fue la oportunidad más importante que representaba firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Para mí, desde fundamentalmente los temas que yo veía en la parte comercial, la consolidación de a la apertura de los productos peruanos a las 27 economías de la Unión Europea, eso ha sido, digamos, es lo más real, aterrizable, inmediato que uno pueda referir respecto a los resultados del acuerdo. Eh, sobre esa base, creo que los bienes tienen una mayor ventaja que los servicios. Pero creo que también en el tiempo los servicios pueden formar parte y beneficiarse de este acuerdo, ¿no? Y un tercer elemento sería pues tanto los elementos políticos y de cooperación que de una u otra manera también trae el acuerdo, ¿no? Desde esa época el Perú ya gozaba de una cooperación por parte de la Unión Europea y esta se consolidó sobre todo para el lado de la mejora en la productividad y en la competitividad, ¿no? Como última pregunta, quisiéramos saber cómo ve usted el panorama futuro en cuanto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, básicamente para el Perú, para el empresariado, para el ciudadano.
Yo creo que trae dos frentes. Uno, bueno, ya se ha enfrentado con éxito la salida de Reino Unido, digamos, del acuerdo. Eso ha traído retos porque ha significado una nueva negociación con Reino Unido para tener disciplinas más o menos similares a las que se negociaron con la Unión Europea, dada la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Eso ha sido un reto importante. En mi opinión, Reino Unido ha perdido en su salida de la Unión Europea y ha tratado de estabilizarse suscribiendo los acuerdos que la Unión Europea había venido suscribiendo con terceros países. Para el caso peruano representa una oportunidad específica incrementar, digamos, su comercio con el Reino Unido, en ese caso, con un acuerdo bilateral específico. Y en el caso europeo, digamos, ya menos Reino Unido, y creo que hay importantes cadenas de valor en las cuales el Perú podría profundizar su participación, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea tiene una ventaja específica que no contienen otros acuerdos, y es fundamentalmente la acumulación del origen. Esto implica, en cristiano, en sencillo, fundamentalmente que el Perú puede acumular la producción de insumos de prácticamente todos los países de Latinoamérica y exportar a través del Perú como una plataforma productiva. Es decir, hasta hace un tiempo Mercosur ni siquiera estaba negociando con la Unión Europea un acuerdo comercial y podía enviar, digamos, un insumo que se ha transformado aquí en el Perú, podía exportarse a la Unión Europea, ¿no? Es decir, si Brasil utilizaba al Perú como plataforma productivo-exportadora, podría vender bienes o insumos intermedios, transformarlos en el Perú y venderlos a Europa con preferencias, ya que directamente no necesariamente lo podía hacer. Eso se puede hacer de Centroamérica, se puede hacer de Venezuela, inclusive de la comunidad andina o de cualquier país de Mercosur. Entonces ahí tenemos más de una docena de fuentes eficientes de proveeduría para bienes e insumos intermedios que podrían ser con una ampliación de la oferta productiva peruana o con una inversión menor, ser transformados para poder ser colocados en la Unión Europea. Esa es una oportunidad, e inclusive con insumos y bienes europeos también, pero esa es una oportunidad que no tienen otros acuerdos. Esa es una característica única en los tratados que ha suscrito el país. La única, digamos, cláusula equivalente o similar es una que se tiene con Mercosur para poder acumular con países de la comunidad andina, pero en ese entorno básicamente se acumula entre 8 países. Aquí estamos hablando de más de 40 países con los cuales podrías acumular origen, es decir, traer insumos de manera eficiente y convertirte en una plataforma productivo-exportadora. Claro que la identificación de esas ventajas competitivas de lado y lado, tanto desde el lado de la proveeduría de los insumos como de lo que pueda colocar el Perú en Europa, es un análisis mucho más fino y de detalle que se debe realizar, ¿no? Pero no, mi punto es que hay mucha oportunidad en cuanto a lo que es el mercado europeo. Y el mercado europeo, a diferencia del norteamericano o del asiático, paga bastante más por contar con determinadas certificaciones, fundamentalmente verdes o de sostenibilidad, ¿no? Entonces está mucho más acostumbrado a pagar el doble o 1, 2 o 3 euros en exceso por un producto como el banano, ¿no? Por ejemplo, un banano en un Starbucks te cuesta 2 euros. Un banano orgánico peruano te puede costar 3, 4 o 5 euros y ellos están acostumbrados a pagarlo por ser orgánico. Entonces, esa es una distancia, una diferencia que el Perú podría marcar, particularmente en lo que son, por ejemplo, productos agrícolas, ¿no? Que si bien lo pueden tener otros países, no necesariamente están aprovechando ese tipo de ventana, ¿no? Hablando de banano, nuevamente, obviamente Colombia y Ecuador venden masivamente mucho más, ¿no? Pero el Perú lo que vende es 100% orgánico.
Entonces, tiene la posibilidad de aprovechar ventanas de precios o oportunidades de precios mucho más favorables de la que lo hacen nuestros vecinos a nivel de Sudamérica o incluso Centroamérica, ¿no? Y así como esto, a lo largo de todo el acuerdo y a lo largo de todo el arancel, puedes identificar oportunidades concretas para los productores exportadores peruanos, ¿no? Excelente. Ingeniero Mesías, una vez más le damos las gracias por su tiempo y por compartir tan valiosa información. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.